Muy buenos días, familia. Acá en el edificio de la iglesia, pero sin la iglesia. Lamento no poder estar reunidos en este día, nada más que Claudia y yo, para hacer esta filmación. Pero les voy anticipando. La semana que viene, salvo que hubiera algún cambio, hemos sido autorizados a tener el próximo domingo una reunión con hasta 10 personas. Así que si alguien quisiera participar de esta reunión, hágamelo saber en la semana y nos reunimos para la Cena del Señor y también para la reunión, comenzándola en ese caso 10:30 y a las 11 la reunión que va a ser simultánea por Zoom para todos los que quieran engancharse en ese momento. Porque es importante empezar a tomar la imagen del cuerpo, aunque sea la imagen. Aunque no tengamos la presencia física de todos, qué importante es vernos, como en la reunión de oración, como en la reunión de hombres, vernos, escucharnos, poder plantear distintas cosas, ¿no? Así que los invito el próximo domingo, 10:30 a la Cena del Señor y a las 11 la reunión de predicación. Ambas cosas por Zoom y después lo colgaremos en YouTube. Pero en principio queremos, este fin de semana pensábamos hacerlo, pero por distintos ajustes que teníamos que hacer en lo tecnológico, que no se pudieron probar previamente, lo dejamos para la semana que viene. Así que en principio, qué lindo es poder estar en esta casa nuevamente. Espero que no haya un eco muy grande. Ayer un hermano me llamó por teléfono. Le digo, estoy en la iglesia, me di cuenta por el eco, me dijo. Espero que el eco no se me meta acá también, porque cambiaría un poco el mensaje que vamos a llevar. Hoy seguimos estudiando 1 Pedro, ya llegando al final de esta hermosa, pero hermosa carta. Una carta escrita para la iglesia, para tiempos de dificultad. Y precisamente por eso la escogí. Tiempos de persecución, tiempos de dificultad, tiempos de prueba. Y lo escogí porque estamos en un tiempo muy, muy especial de gran transformación. Transformación mundial, transformación nacional y, aunque no lo parezca, también local. Porque si bien es cierto que estamos en una ciudad que no ha sido afectada todavía, estamos con las limitaciones de encuentros, compañía y demás. Y espero que te hayas dado cuenta de lo importante que son los hermanos y la comunión. Así que bueno, avancemos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Habiendo leído la palabra, tengamos una oración. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Según Pedro, esta breve exposición que a nosotros nos llevó varias semanas poder abundar en ella. Una exposición que nos muestra tu grandeza, tu gloria y la seguridad que tenemos de un destino final, increíble, glorioso a tu lado. Enséñanos hoy, Señor, que tu Santo Espíritu aplique estas verdades a nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y habla acá precisamente también a la iglesia, aún en tiempo de crisis, la necesidad del orden de su organización. Una organización que dentro de todo es muy sencilla, pero una organización que existe. Y es un cuerpo de ancianos, los diáconos, que no se los menciona en esta carta precisamente, y la grey, el cuerpo de la iglesia local. En el versículo 1, precisamente él se presenta como el mensaje en primer lugar a los ancianos. Dice en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto no habla de viejos necesariamente. Está hablando de personas con experiencia, con formación, con capacidad y reconocimiento para la conducción de la iglesia, porque les da el mandato de apacentar la grey de Dios. O sea, le está hablando a esos ancianos, y fíjate que es plural. En toda iglesia debe llegarse, en la medida de lo posible, a un ancianato plural, varios ancianos que la conducen. El cuerpo de ancianos debe estar regido por hombres espirituales, hombres con los dones que estudiamos la semana pasada. Son ministerios y son dones recibidos. Los pastores, los ancianos, los evangelistas, los maestros, los profetas en aquel entonces. Pero cada uno de ellos, ejerciendo el don, van a encontrar de parte del pueblo de Dios un reconocimiento. Y los ancianos, ahora vas a ver cómo llegan a ocupar ese lugar. Pero en primer lugar, Pablo muchas veces dice Pablo apóstol. Y es increíble la humildad de Pedro, porque él pide que seamos ejemplo, ¿no? Y él no dice Pedro apóstol. Sí dice testigo de los sufrimientos de Cristo. Evidentemente conocemos toda la historia de Pedro. Conocemos su fracaso y conocemos su restauración. Un hombre que en algún momento era puro ímpetu. Un hombre que en algún momento se llevaba todo puesto. Sacaba una espada y cortaba una oreja. Y acá empieza a ubicarse, no empieza, se muestra ubicado de otra manera. Desde una profunda humildad dice, yo anciano, juntamente con ellos. Y desde esa condición de anciano autoridad de la iglesia, les recomienda a sus compañeros de armas, les recomienda y les da el mandato, apacentad, versículo 2, la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora, antes de avanzar
Yo quiero que veamos los requisitos del anciano, las responsabilidades del anciano y las recompensas de un anciano. Porque debemos entender que el trabajo de anciano no es un trabajo fácil. Es un trabajo que demanda, y ahora lo vas a ver, tiene una serie de requisitos. Y lo complementa a Pedro, lo está complementando el apóstol Pablo. ¿Me acompañás? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Le agrega un montón de condiciones, pero bueno, Pedro le está hablando sobre todo al pueblo judío, con el cual él era el apóstol a los judíos. Pablo se encarga de formar a los gentiles, un pueblo prácticamente ajeno a toda la tradición israelita. Y acá Pablo, precisamente en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, pone los requisitos para ser un anciano. Primero, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. En primer lugar, el ancianato no se impone, no es por delegación humana, no es por votación del pueblo. En la iglesia se hace no. El llamamiento de un anciano comienza con el Espíritu Santo poniendo la carga en una persona que tiene un corazón sensible y responde al llamado de cuidar la grey de Dios, de servir al pueblo de Dios. Y en la respuesta a ese llamado, el Espíritu Santo lo va a capacitar. Y anhela esa persona, anhela la obra, la buena obra de ser obispo. La palabra obispo viene de episcopos en griego y quiere decir, scopos es visual, viste, periscopio, bueno, habla de vista, visión, y epi es una visión panorámica general. Son personas puestas como sobreveedores, ¿se entiende? Y si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay condiciones. La primera condición es que sea irreprensible. Lo vuelve a decir después. Así que no me voy a detener en ello. Pero dice, marido de una sola mujer, o sea, debe ser casado. ¿Sí? Si es divorciado, marido de una sola mujer. ¿Se entiende? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todos los demás son condiciones sociales, de orden, de testimonio. Pero la aptitud para enseñar, no estoy hablando acá de un doctor en teología, no estoy hablando de un máster en teología. Estoy diciendo alguien apto para enseñar. Alguien que ha tenido comunión con la palabra de Dios, que la ha leído, que la entiende, que sabe cómo exponerla, pero sobre todo que la ha vivido, Porque no es teórica la fe cristiana. Es una fe dinámica, donde vos recibís, acomodás, obedecés y servís. Entonces, el anciano tiene que ser apto para enseñar. Y esa aptitud no es por el conocimiento solamente. Esa aptitud la da porque es un hombre que está aplicando la palabra a su vida. No dado al vino, ¿sí? No una persona que se deja llevar por el alcohol. No pendenciero, no. Entendemos lo que es pendencia, un tipo peleador, un tipo que a la primera saca a relucir su yo para imponerse por la fuerza. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todos necesitamos ganancias. Después vamos a entrar en detalle, pero nunca, jamás deshonesta, nunca robar, nunca tomar lo que es de otro, atenti, o lo que es de Dios, ¿sí? Que gobierne, no, deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.
Una persona que va a servir a Dios no puede estar viviendo en la codicia, en la avaricia, en esa necesidad de afirmarse para la protección del futuro. Porque, ¿sabes? Dios es su respaldo. Dios es su proveedor. Él tiene que ser ejemplo a la Grey ¿de qué? De haber soltado el modelo de este mundo. No avaro, que gobierne bien su casa, atentos a esto. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cuando habla de sujeción con toda honestidad, en primer lugar, los hijos de los ancianos deben ser hijos que están sujetos a su padre, al Señor. Y cuando habla con toda honestidad, es que no están sometidos por la fuerza. No es que están bajo amenaza conducidos por su padre, sino por la misma que se le pide que haga con la iglesia, siendo ejemplo. Él fue ejemplo a sus hijos y sus hijos mamaron y se enamoraron de aquel del que su padre está enamorado. Porque ¿sabes una cosa? Si todo es de la boca para afuera, los hijos se van. Los hijos se achanchan. Los hijos no viven a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Por eso dice con toda honestidad. La honestidad del anciano, del padre de esos hijos. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito es griega, quiere decir no planta nueva, neófito, no nueva planta. O sea, no puede ser una persona recién llegada o con 3, 4 años en el Señor, yo voy de anciano. No es así. El trabajo del anciano requiere tiempo, requiere aprendizaje. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Pavada, ¿no? Pavadas de requisitos. Alguien, una vez a Pérez Millos, lo escuché decir, pero reunir todos estos requisitos, todos es imposible. ¿Cuántos debo rendir? Y él mismo dijo, todos. No somos capaces, pero el Señor nos capacita. Una persona que ha entendido el llamado del Espíritu Santo, que se pone a servir al Señor, puede llegar a tener errores, pero estos requisitos los va a reunir. Y yo te aconsejo que cuando vayas a ingresar a una iglesia, observes, en primer lugar, a tus ancianos. Porque a ellos vas a tener que obedecer y a ellos vas a tener que imitar. Imitad su fe, dice Pablo. En el versículo 17 de 1 Timoteo 5, acá habla de una condición de responsabilidad de la iglesia para con los ancianos. Lo leo porque así seguimos un orden. 1 Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Acá está planteando de que los ancianos que gobiernan bien, sobre todo aquellos que tienen que dedicarse a la enseñanza y a la predicación, que no es un trabajo fácil, porque no es solamente me paro, leo y toco la guitarra. Entraña muchas cosas, dependencia del Señor, y en esa dependencia que el Señor le muestre las necesidades del pueblo, las circunstancias que se atraviesan, hay un montón de elementos. Pero para que predique y esté ejerciendo bien el gobierno, a veces es necesario que el anciano pueda contar con el apoyo de la iglesia. No lo digo por mí, porque lo tengo todo bien, pero yo no voy a estar para siempre. Y es bueno considerar que mañana la iglesia tiene un anciano
que está desarrollando la enseñanza y lo está haciendo bien y gobierna, debe ser tenido por digno de doble honor, porque no hay que ponerle bozar al buey que trilla. Y cuando habla doble honor, está hablando de un doble salario. Lo aclaro para que cuando llegue el momento sea considerado. Deben ser cuidados porque también se les pide mucho. Se les piden que sean hospedadores, que sean generosos. Entonces, esa es una condición a considerar por la iglesia. Y otros requisitos están también en Tito, son semejantes a los anteriores. No los vamos a leer completamente porque es una reiteración de lo que Pablo le puso a Timoteo. Y eso está en Tito 1, 6 al 9. Dice exactamente lo mismo, retenedor de la palabra fiel en el 9, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sabes una cosa? Los desvíos doctrinales siempre han estado allí como un elemento de acoso a la iglesia. En este momento no se imaginan la cantidad de distintas corrientes. La corriente de la prosperidad, que ya es vieja, pero es una corriente que es la prosperidad de los pastores especialmente. Los pastores de la prosperidad, en general, por supuesto, los que llegan a los niveles a los que pretenden atender, tienen coches de lujo, usan un Rolex y ahora tienen aviones privados, ¿sí? Resultaría más barato trasladar en avión de línea a toda una congregación que usar el avión privado por mes, porque los costos son increíbles. Hace poco escuché a un pastor justificando el hecho de usar el avión privado, y él dice que lo hace por amor a la gente que viaja en los aviones de línea, porque si él sufre un ataque satánico, va él solo prácticamente. Y esto puede provocar a risa, si no fuera tan triste, que al pueblo de Dios, o al menos a un pueblo, se lo esté engañando de esa manera. Después hay grupos judaizantes, son gente que quieren ir a todo el ritual del Antiguo Testamento. Después, si quieren, lo estudiamos todo esto. Porque realmente nosotros estamos viviendo en la gracia que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y la Escritura nos ha revelado. No tenemos que volver al pasado, hemos sido liberados. Y hoy la maravilla de la gracia es como en Colosenses dice, crecemos en santidad asidos de la cabeza, que es Jesucristo. Con eso estamos cumpliendo todas las demandas de Dios. Y el dominionismo, una nueva, es grupos cristianos que dicen que tienen que llegar a la conquista política de este mundo. O sea, Cristo debe dominar sobre la tierra y lo debe hacer a través de nosotros, ganando políticamente las distintas naciones y estableciendo. ¿Y sabes una cosa? No es lo que Jesucristo dijo. No es lo que Jesucristo dijo que entre... Yo no digo que no hay hermanos que hagan política, pero no es poner a las iglesias en un proceso de politización. Hay un grave peligro y es la carnalidad de los hombres que llegan al poder. Mira, fíjate que plantea, no neófito para que no se envanezca. ¿Te imaginas en la política con los poderes de este mundo? El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a predicar, a ser discípulos y a hacer crecer su iglesia en humildad y en servicio. Mira, responsabilidades de los ancianos. Acá eran los requisitos. Así que cuando vos conozcas a un anciano, tenés toda la libertad de poder ponerle una regla que estableció la Escritura junto a ellos. En el versículo 2,
la responsabilidad de ellos es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Ellos deben apacentar. La palabra apacentar es un término que tiene que ver con el pastoreo verdaderamente, como un rebaño de ovejas que debe ser cuidado para que vivan en paz, en paz. Fíjate que el último versículo habla de paz al pueblo de Dios. Estos ancianos deben tratar de mantener permanentemente la paz y la serenidad dentro del rebaño. Apacentar es también cuidar que haya alimento, que haya bebida. Y no estamos hablando solamente del alimento físico, estamos hablando del alimento espiritual. La leche para los neófitos, la comida sólida para los crecidos y el agua de la palabra permanentemente allí para calmar la sed de todos nosotros, ¿no? Ahora hay tres condiciones que deben reunir para llevar adelante esta responsabilidad. La primera, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por fuerza, versículo 2, 5:2 de 1 Pedro. No por fuerza, sino voluntariamente. Y bueno, ya lo dije anteriormente, no es por delegación o imposición humana. Es un llamado espiritual. La persona, ¿querés que te diga una cosa? Si no sentís la carga para el ancianato, no te lances al ancianato. Porque si bien es cierto, tiene premiación maravillosa, es un territorio difícil. Es un territorio de conflicto permanente contra las fuerzas espirituales de maldad que hay alrededor nuestro y contra las fuerzas, contra la carnalidad humana. En la iglesia tenés que enseñar, tenés que exhortar, tenés que aconsejar, tenés que acompañar en decisiones, tenés que saber recibir los golpes, tenés que aprender que hay dientes, ¿viste? Cuando se habla de la vara y el cayado, la vara es para espantar a los lobos, que muchas veces vienen disfrazados de oveja. Y a veces es difícil sacarlos del rebaño, porque las ovejas dicen, tiene pelo de oveja, bala como oveja, pero es un lobo. Y aunque te parezca mentira, esa es una de las más ingratas de las funciones de los pastores. La exhortación, la confrontación y la disciplina. Porque los ancianos también están para disciplinar. Quiero que entendamos algo. Un pueblo que no es disciplinado se extravía, dice la palabra. ¿Sí? Y la única forma de cuidar la grey de Dios es de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. Y los ancianos tienen esas difíciles responsabilidades. Ahora, si alguien anhela obispado, no piense que es un lugar para subirse al pedestal. Es igual al que Jesucristo tuvo. Tomó la toalla, tomó el lebrillo, se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Ese es el lugar del anciano. Así que, si no te gusta, no te metas. Ahora, si realmente sentís la carga en tu corazón de amor por el pueblo de Dios, prepárate a trabajar. Porque hay mucho trabajo para hacer. Y vas a rogar a Dios que se levanten otros ancianos junto a vos. ¿Viste cuando dice orad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros? No estamos hablando de ovejas, estamos hablando de obreros a su mies. Y así que es voluntario. Eso quita la actitud de enojo porque tengo que hacer. Vos ya sabés que esto es así y lo vas a aceptar y lo vas a dar porque es para Él en primer lugar y es para tus hermanos en segundo lugar, pero no te vas a quejar porque es voluntario. ¿Sí? En segundo lugar, otro requisito u otra condición
No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que hablaba de no avaros, no por ganancia deshonesta. Si vos pensás que llegando a pastor tenés solucionado tus problemas económicos, depende de Dios. Yo no me puedo quejar de cómo Dios ha suplido mis necesidades, ¿sí? Pero del allí al aquí ha habido mucho trabajo, ha habido mucho esfuerzo y ninguna demanda. ¿Se entiende? Ninguna demanda. Jamás, y si no, que se levanten mis hermanos a acusarme, jamás he pedido una retribución. Nunca. Y tenés que hacerlo de la misma manera. Si vos querés ser un anciano, vas a buscar suplir las necesidades de tu hogar, porque tenés que tener un hogar para ser anciano. Y en segundo lugar, vas a rogar a Dios. Si está en tu corazón poder ejercer tiempo completo la obra, no vas a estar mandando cartas, solicitando. Encomendate al Señor. Y el Señor no es deudor de nadie, de nadie. No soy muy amigo de las cartas mangazo. Está bien, me van a criticar por lo que acabo de decir. Pero verdaderamente yo he hablado con mi Dios y mi Dios ha respondido. Y te animo a que lo hagas de esa manera. Él no va a permitir que nada te falte. En su voluntad de cada una de tus necesidades. Así que no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Despojate del gancho de las propiedades, de las necesidades perentorias. El Señor te va a suplir. En tercer lugar, dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No somos señores de la iglesia, somos siervos de la iglesia. Y sí hay una palabra que confunde muchas veces, la palabra líder. Yo hablo de líder siervo en todo caso, porque sí tienen una función de conducción. La palabra conducción es liderazgo. Para apacentar una iglesia, tenés que liderar una iglesia. Pero no es liderarla desde la plataforma. Es desde la continua forma de vida rendida al Señor. Por eso, acá lo que nos pide es que no como señores, como teniendo señorío. Acá hay un solo Señor en la iglesia, Jesucristo. Y debemos conducir a todos a su autoridad. ¿Tenemos una jerarquía? Sí, pero no apelamos a ella. Sí, pero no apelamos a ella. Es una jerarquía que se gana por amor, que se gana por servicio, que se gana por entrega. Que el reconocimiento, cuando se dice que los ancianos deben ser reconocidos, es porque el pueblo sabe que es su pastor. ¿Cómo sabe? Porque lo reconoce. Y lo reconoce no porque se pone en señor. Mira, hace poco vi un video en África, en un pueblo pobrísimo. Llegó el pastor a la iglesia, pero se bajó una cuadra antes de una limusina blanca, vestido de blanco, el negro, perdón, el no blanco, porque si no me voy a tener a Linadi atrás mío. ¿Y sabes una cosa? Toda la gente se postraba a su paso. Y después que él pasaba, se levantaban y caminaban detrás de él. Eso es demoníaco. Eso es satánico. ¿Sabes cuánta gente de esa estará engañada? ¿Cuántas de esas personas? Porque ese hombre no puede enseñar la palabra de Dios. Y si hay salvación en algún alma, es por obra y gracia del Espíritu Santo nada más. Aquí no debe ser así. Pablo lo decía, entre vosotros así no debe ser. Deben ser hombres humildes.
iguales, yo anciano con ellos, yo pueblo con mis hermanos. Evidentemente hay una responsabilidad. ¿Viste? Como el esposo y la esposa. No es una jerarquía, es un oficio, un trabajo a realizar. Y debe ser respetado, pero no con un espíritu de superioridad. Porque vos fíjate lo que dice a continuación, y cuando aparezca, bueno, esta es la recompensa de los ancianos. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! ¿Qué es la corona incorruptible de gloria? Bueno, está mencionada aquí. Esa corona incorruptible de gloria va a ser entregada a los ancianos cuando el príncipe de los pastores llegue. Y qué interesante, ¿no? El título que toma Jesucristo para premiar a los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Ahora, vamos a rendir cuentas aparte también. Porque así como va a haber una premiación especial, esta corona es para pastores, es para ancianos, no es para el resto de las personas. Pero es de acuerdo a cómo hayan llevado adelante el trabajo y con qué intención. Porque el Señor no solo prueba los hechos, sino las intenciones del corazón. Así que si vos levantaste una iglesia para tu gloria, aunque todos te digan pastor, aunque tengas un salario fabuloso, aunque te vistas de oro y plata, si fue para tu gloria, ya tuviste el premio. Ya está. Pero la corona incorruptible, difícil. Pero permítanme, ya que estamos en la corona esta, les voy a mencionar las coronas como las menciona la Biblia. Y estos son coronas de premiación que el Señor le va a dar a su pueblo. Corona de gozo. En 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, dice, porque ¿cuál es nuestra corona o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Corona de gozo. Va a ser el estado de aquellos que sirvieron al Señor con entusiasmo, con amor, porque van a recoger lo que sembraron. Porque está relacionada con aquellas personas a las que sirvieron. ¿No sois vosotros? Esa corona, pregunta. La corona de justicia. Por lo demás me está guardada, 2 Timoteo 4:8. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vos amás la venida del Señor Jesucristo? Tenés la corona de justicia. Acordate una cosa, intenciones del corazón, bebé. ¿Por qué amás la venida del Señor? ¿Para que te saque de los problemas venideros? ¿O amás la venida del Señor porque amás tanto al Señor que anhelás encontrarte con Él? Además, si sos consciente de esa venida del Señor, del gran encuentro con Él, ¿te estás preparando para esa venida del Señor? ¿Estás esforzándote y trabajando para llegar a Él con esa corona de justicia que vas a poder rendir a sus pies? Porque amar la venida de Cristo no es sentarse, ¡ay, cuánto amo la venida de Cristo! Que venga pronto porque así zafo de... No es zafar. No es zafar, es un nivel de conciencia superior, pero ese nivel de conciencia es entender el amor de Cristo. Dice en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Aquel que resplandeció en nuestros corazones es el que te impulsa a actuar. La corona de justicia va a ser dada a aquellos que viven conforme a la esperanza de la venida de Cristo. Los demás, no sé. Hay otra corona
corona de vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y sabes, las tentaciones de nuestro camino son muchas. Y son esas pruebas, son esos obstáculos, son aquellos elementos que apelan a nuestra carne, y la tentación no solamente es el alcohol, las mujeres, el orgullo, la satisfacción personal, la vanidad de exaltar un hijo. Hay un montón de cosas que las podemos poner en lugar de Dios. Y eso ya nos hizo caer. O sea, que nuestras tentaciones son las apelaciones que Satanás le hace a nuestra carne, a la escala de valores con la que vos te estás manejando. Así que, esencialmente, la corona de vida va a ser para aquellos que victoriosos sepan vencer y poner a Cristo siempre como preeminente, como ante todo en sus vidas. Y en Apocalipsis habla también de la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y acá está hablando específicamente a la tribulación, a tiempos de dificultades extremos. Pues fíjate que dice: sé fiel hasta la muerte. A nosotros no se nos está pidiendo eso. Pero a los que crean en Jesucristo en la tribulación, la fidelidad es hasta la muerte. Y finalmente, la corona de gloria que la acabamos de leer en 1 Pedro 5:4. Con relación a esta corona de gloria y a los pastores, no lo vamos a leer ahora. En Lucas 12:17 habla de más o menos como la parábola de los talentos. Pero se le da una corona, se le dan 5 coronas y se les pide qué es lo que hicieron con esas coronas. Si las hicieron, si las multiplicaron. Y finalmente se les dan premiaciones, que posiblemente sean, acá depende de los intérpretes. Algunos entienden que estas coronas, cualquiera de estas coronas que recibimos, son los premios que un día vamos a poner a los pies del Señor Jesucristo, porque en última instancia cada una de estas coronas se la debemos a Él, porque Él intervino en nuestras vidas y nos dio el poder para alcanzarlas. Y hay otros que entienden que van a ser inclusive lugares de servicio en el reino. Puede ser una cosa, sé que vamos a correinar con Cristo en el milenio, pero creo que no es esa la mayor de las expectativas que tenés que tener. La mayor expectativa es ganarnos la aprobación del Señor Jesús. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, si vos encontrás un liderazgo escogido, capacitado por Dios, que cumple sus requisitos, que no escapa a sus responsabilidades, desarrollándolas en amor, la respuesta lógica es sujeción. Cuando habla de jóvenes, son el resto de la congregación, los más jóvenes en el camino del Señor sobre todo, ¿sí? Entonces, no es porque tengas 40 años, yo ya no soy joven, cuando te conviene no sos joven. Yo a los 60 y pico todavía digo que soy joven, depende de las circunstancias, ¿viste? Pero los más jóvenes, o sea, la grey debe sujetarse. Y la palabra sujetarse es estar bajo autoridad. Yo sé que esto no es un tiempo que agrade. Ayer escuchaba una política argentina diciendo: estamos yendo en la Argentina
a una anomia como no se ha visto en el mundo. La anomia se está estableciendo en el mundo, pero en Argentina como en ningún otro lugar. El progresismo es anómico. ¿Qué quiere decir anomia? Anomia es un sistema en el cual no hay ley. La ley es el individuo en sí mismo. La ley es yo y todo debe estar sujeto a mis derechos. Yo soy libre. Escucho a los libertarios muchas veces. Está bien, reconocen un límite en la libertad del otro, ¿sí? Y entonces se llega a un pacto social. Pero están diciendo prácticamente que nosotros somos lo que somos, pero nos han condicionado desde pequeños. ¿Y sabes una cosa? Lamento el tiempo en que había valores en las personas, en que a nuestros padres se les había puesto una ley, aunque fuera la tradición. Yo no voy a robar porque tengo un buen nombre y tengo honor. Y un trabajador estaba revestido con los callos de sus manos de honor. En Argentina, da lo mismo que sea pobre, colchonero, rey de bastos, cadadura o polizón. Viene de lejos, ¿no? Viene de lejos. Cambalache. Discépolo era un profeta. Supo ver el 2020. Supo ver en qué condición está nuestro país. Un cambalache. Donde está todo entremezclado. Donde no hay justicia, no hay jueces, no hay igualdad ante la ley. Los que hacen las leyes, no hablemos. O sea, entendeme, no estoy haciendo política, estoy viendo las circunstancias en las que se desenvuelve la iglesia. Un país así se desintegra, porque no hay una cohesión social, no hay un nomos, no hay una ley que lo unifique. Nosotros tenemos una ley, y no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley de Cristo. La ley del Cristo está aquí. Estamos sujetos a la ley del Señor. Sobre todo es la ley en amor, en el amor del Señor. Pero es la obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, ahora no es obediencia para salvación, ¿se entiende? Es obediencia por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, a un cuerpo de ancianos, así debe haber una iglesia que se le sujete. ¿Y cómo logramos un cuerpo de ancianos así? ¿Sabes cómo? Siendo una iglesia que vive a Cristo de esta manera. Porque entonces de su seno no tenemos que ir a buscar ancianos afuera. Del mismo cuerpo local tienen que levantarse aquellos hombres que van a guiar a la iglesia al encuentro con el Señor. Es esa su función, apacentarla en el camino, hasta entregarle el lugar a otros que lo van a hacer de la misma manera. Y esa es responsabilidad del anciano, juzgar a los que va a dejar en su lugar y invitar a la iglesia a reconocer a aquellos que merecen estar en ese sitio. Ahora bien, hermanos, entonces a un liderazgo escogido y capacitado por Dios, que cumple los requisitos y no escapa a las responsabilidades, ejerciéndolas en amor, la respuesta lógica es la sujeción. Este orden da por resultado un pueblo integrado por individuos con valores, y la humildad y el cuidado mutuo dará como resultado una comunidad, no sé si respetada, sí, respetada por supuesto, pero asediada, porque una comunidad así, el enemigo la va a asediar. Porque en los versículos siguientes, después de haber dicho que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, dice, humillaos, así como pueblo, ancianos y, conductores y conducidos, pastores y apacentados.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí es que tenemos que empezar a prestar atención al lugar en el cual nos estamos manejando. Estamos manejándonos como un pueblo aparte de la sociedad en la que vivimos. ¿Saben lo que quiere decir la palabra iglesia, no? Eclesia, ek con K. Y quiere decir ek afuera. Y kletos quiere decir llamados, los llamados afuera. Nosotros nos movemos fuera del contexto y las reglas de juego de este mundo. Por eso es necesario tener un orden, tener una ley, tener valores, tener humildad, sometiéndonos mutuamente entre nosotros para poder satisfacer lo que Dios espera. Dice, sed sobrios y velad, estate atento, porque vuestro adversario, el diablo, no crean que... Mira, el gran triunfo del diablo es pensar que no existe. Y vos te llenás de la basura que te pone en la tele todos los días. Porque él pasa desapercibido, pero tiene legiones de seres espirituales demoníacas que están actuando. Y tiene millones de hombres y mujeres totalmente controlados por él. Con capacidades, con elegancia, con sutileza, que nos están cautivando con cantos de sirena permanentemente. Dice que él anda buscando alrededor de nosotros, viste, en la periferia. Cuando un cristiano sale del núcleo de la iglesia y empieza, viste cuando hablamos del carboncito que se saca afuera y que termina apagándose porque se alejó del calor de los demás. Cuando un cristiano se empieza a alejar de la comunión y se pone en la periferia, hay quien lo está buscando devorárselo. Y puede, puede, no es un ser para tomarlo a la ligera. Yo te ato, Satanás. Esas son necios que hablan sin saber con quién se están metiendo. Lo hacen en ignorancia. Porque el mismo arcángel peleando por el cuerpo de Moisés, con el diablo mismo, en un momento en la lucha le dice el Señor, no yo, un arcángel, no vos, no yo. Un arcángel dijo, el Señor te reprenda. Porque no es un personaje para tomarlo a la ligera. Tampoco es para tener el temor, porque tenemos a Cristo en nosotros. Pero ahí es donde tenemos que guardar la sobriedad. Sed sobrios. No vayas a mojarle la oreja al enemigo. No pienses que te podés acercar tanto sin que te influya, sin que te afecte. No es fácil jugar con eso. Porque dice precisamente que anda aquí buscando a quien devorar. Al cual resistid. Podemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice, mas el Dios de toda gracia, y aquí quiero decir brevemente 3 ventajas que nos da el Señor para manejarnos ante los tiempos de crisis. Fíjate en el nombre que toma Dios, el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, aquel que no pone la relación contigo en función de lo que vos estás haciendo, sino del amor que Él te tiene. Porque si no fuera por la gracia de Dios seríamos consumidos. ¿Sí? Nos escogió de lo vil y lo menospreciado, de un lugar de desecho, y nos trajo a la familia de Él. El Dios de toda gracia, que nos llamó. ¿A qué? A su gloria eterna en Jesucristo. Estamos llamados a la gloria. Sí, o sea, considera que
todo esto que estamos viviendo es temporal. Lo eterno es ese llamado de Dios. Él nos llamó a su gloria eterna y nos capacita para mirar más allá de los sufrimientos de esta vida, de este tiempo presente. Y vos sabés que a veces tenemos que padecer, porque estamos siendo formados, estamos siendo transformados por Dios con esta disciplina que es la vida cristiana. Pero hay un resultado, gloria eterna. Y finalmente, una gran ventaja, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Voy a decir, pero una vida, 20 años para nosotros es una eternidad. Sí, puede ser. Pero primero te quiero animar a que consideres que es un poco de tiempo. Así como pensamos que Cristo viene en cualquier momento, si estás en un momento de dificultad, no empieces a pensar, esto se va a extender hasta mi muerte. No, porque yo he pasado por circunstancias duras, pero llega el momento en que Dios te quita. Y después podés servir al Señor en lugares que ningún otro puede reemplazarte a vos. Las hermanas están escuchando mensajes de mi hermana. Y mi hermana tuvo una lucha muy grande con la angustia de haber perdido a Alejandro, su hijo. Años, no fueron días. Y en función de ese tremendo dolor, se produjo en ella un proceso de destilación, de maduración, de una persona que entendió el amor de Dios en medio de la agonía. Y es increíble porque de muchas iglesias la llaman para que les hable de cómo venció el dolor. Por eso te digo, depende de lo que te toque vivir. No aborrezcas la circunstancia, porque Dios está ahí. Dios no te soltó la mano. Dios está en tu momento de angustia. Y sabes una cosa, te va a sacar a victoria. Va a pasar, es un poco de tiempo. No es solamente cuando Él venga, es acá, es un poco de tiempo. Y después, a vos, hombre, mujer, transformado, no sabes cómo el Señor te va a usar. Mi señora, hablando de mi hermana, me dice, impresionante cómo elabora y comunica, pero no lo hace desde ¿se entiende? Lo hace desde acá y desde su comunión con el Señor. Esto no es algo intelectual lo que estamos viviendo. No es un date máquina, convencete, automotivar. No es así. Es descansar en Él. Pues fíjate qué es lo que dice, cuando hayas padecido por un poco de tiempo, dice, Él os perfeccione. La palabra perfección es que te hace desarrollar. Ya no sos la misma persona, te vas pareciendo a Cristo, la perfección que un día vas a alcanzar. Afirme, fortalezca y establezca. Está hablando de que te puso sobre la roca, que vos en Cristo estás fortalecido, estás afirmado, estás fuerte. ¿Por qué? Porque sos alguien que tiene integrado el cimiento a Jesucristo. Por todo eso, a Él sea la gloria. Y permitime, el imperio por los siglos de los siglos está hablando del control total del universo. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque Él nos sacó de lo que no merecía, mejor dicho, nos sacó sin haberlo merecido del castigo del infierno y nos puso camino al cielo. Después llega a haber una serie de salutaciones que envía la carta por un hermano al cual tiene por fiel. Dice, les escribí brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Y después dice, la iglesia que está en Babilonia, en el original la palabra iglesia no está, es la que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros. Algunos intérpretes entienden que puede ser la esposa de Pedro,
Otros entienden que es alguna mujer destacada de ese lugar, pero en realidad no está definido. Podría ser la asamblea, ¿sí? Que está en Babilonia. Ahora, Babilonia también hay 3 interpretaciones, que es la Babilonia del Éufrates, que ya estaba destruida. Había muchos judíos por la zona, pero la ciudad ya prácticamente estaba desaparecida. Una fortaleza romana a orillas del Nilo, de nombre Babilonia, improbable que haya sido ese lugar. Y la otra que sea la Babilonia espiritual, Roma, que Pedro estaba en Roma, que fue donde termina muriendo, y lo hace precisamente, en Apocalipsis se menciona a Roma como la Babilonia espiritual. Quiero dejarte una frase que es importante. No olvidemos, la escuché ayer y te la transmito, que el éxito no es solo lo que alcanzaste, sino también los obstáculos que superaste y la manera en que lo hiciste. Medítalo, porque hay veces que algunos llegan a alguna función sin ningún obstáculo. Hay algunos que llegan habiendo pasado los obstáculos, pero de forma indigna. Y otra cosa es haberlo hecho a la manera de Dios. Y termino con 3 pequeñas frases. En nuestra iglesia, no más desorden, humildad. En nuestra iglesia, no más divisiones, integridad. Y no más ansiedad. Él nos cuida. Que Dios aplique esta palabra sabiendo ahora las responsabilidades que tenemos como cuerpo de Cristo. Ante un cuerpo de ancianos en cada iglesia local o sobre ciudades. A Tito le dice, te he dejado para que establezcas ancianos sobre la ciudad. Podría haber varias asambleas, pero con un cuerpo de ancianos común. Y vuelvo a decir, una multiplicidad de ancianos para que estén orando, para que la iglesia de San Martín también llegue a esa ancianato múltiple en ella. Desde ya muchas gracias, tenemos una oración. Amado Señor, gracias por habernos dejado un orden en el cual manejarnos, un orden en el cual tu palabra es el centro y a través de ella desarrollamos todos los códigos de relación entre nosotros, todas las formas de conducta que a ti te agraden. Y Señor, ayúdanos para que podamos formar un cuerpo donde los ancianos, la gente madura, los jóvenes, los adolescentes y los niños encuentran un lugar para crecer a semejanza de tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias por el privilegio de haber transitado a través de esta carta milenaria que nos sigue hablando con poder y con pertinencia en este momento. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, familia.